Chicos, ¿quieren ir arrancando? ¿Les parece? ¿O esperamos unos minutitos más? No, quizás arrancamos así ya. ¿Sí? Sí, comencemos. Perfecto. Bueno, nosotras nos presentamos, yo soy Natalia y soy la encargada comercial de CEDU. Mi nombre es Camila, soy la encargada de comunicación. Hoy van a dar la charla Natalia Macri, CEO de Oferta Exportable, y Gabriel Gudiño, coordinador académico del posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. La charla va a ser sobre MIPYMES, estrategias para enfrentar una nueva pandemia. Antes de eso les vamos a compartir, les vamos a dejar acá compartiendo pantalla y contarles un poquito qué es CEDU en realidad. Para quienes no conocen, somos la cámara que nuclea a los principales actores de la economía digital, es decir, a todos los que integran la cadena de valor que hace el comercio electrónico y los negocios por internet. Somos una cámara transversal, pueden ver ahí, compuesto por distintos tipos de empresas, diferentes sectores. Nos organizamos en 3 pilares. El primero tiene que ver con la representación, el segundo con la generación y difusión de conocimiento, y el tercero con el desarrollo del ecosistema. Somos quienes organizamos Ciberlunes. Si alguien está interesado en tener información sobre Ciberlunes, se viene la segunda edición del año ahora en octubre. Me pueden escribir, ahí está mi contacto, ya sea por información por Ciberlunes o por tener información sobre la cámara. Se contactan conmigo y les mando toda la info. También les queremos agradecer a nuestros sponsors, a Fenicio, que siempre nos acompaña, a Mailab y a Memory, y a nuestro media partner El País, porque sin ellos no podíamos brindar estas capacitaciones. A continuación les vamos a compartir unos videos de los sponsors y después vamos a pasar a la charla. Vamos a tratar de que la dinámica sea un poquito organizada. Si quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas a través del panel de preguntas y respuestas, y en el caso de que quieran hacerlo un poquito más dinámico, interactuar con Nati o con Gabriel, pueden levantar la mano y les damos la palabra. Pasamos los videos y muchas gracias. La tienda online se lanzó en agosto de 2018. Comenzamos el trabajo en marzo. De alguna manera nos dimos un montón de meses para trabajarlo por dos motivos. Primero, porque queríamos diseñar muy bien el tipo de canal desde lo estético y también desde el servicio que le queríamos dar a los clientes, y también sobre todo para transformarlo en un proyecto integral. Queríamos que todas las áreas de base involucraran, que lo sintieran propio, que entendieran la importancia que iba a tener este canal para la marca y para la compañía, y bueno, creo que en ese sentido el fin estuvo cumplido, porque en todos esos meses trabajamos en equipo, diseñamos algo que nos dejó conformes a todos y de alguna forma que sentíamos propio. Si pienso en integrar a todas las áreas, creo que fue el más sencillo. Todos sintieron enseguida el canal como propio, trabajaron con entusiasmo. La parte más difícil fue la parte de integración de nuestro sistema operativo, en un principio con la plataforma, porque de alguna forma nos excedía. Había que trabajar desde lugares que no era lo que nosotros 100% dominábamos, y bueno, fue el desafío más grande, y también el tema logístico. Fuimos desde un principio muy exigentes en el nivel de servicio que queríamos dar, y bueno, la logística es un pilar fundamental de la calidad de servicio que queremos llevar al cliente, y nos desafió bastante. Buscamos las mil y una manera de lograr esa eficiencia logística que queríamos. La tienda hoy por hoy tiene una estructura sólida, funciona, nos ha sorprendido gratamente. La verdad es que los clientes la han recibido de forma muy buena, y los resultados son excelentes. Creo que el gran desafío para este año puntual es el de poder llevar todo el proceso a métricas. Necesitamos, de alguna forma, para mejorar constantemente y para optimizar sobre todo los plazos día a día, los plazos de entrega y de llegada a los clientes, transformar todo el negocio a puntos de medición exactos. Si
Si pensamos que es el bien escaso por excelencia hoy en día, es el tiempo. Creo que el cliente del futuro nos va a desafiar cada vez más a optimizarle su tiempo. Y bueno, que el cliente pueda acceder a la marca desde donde quiera, en el momento que quiera, y sobre todo volverle cortos los tiempos de espera. Creo que de alguna forma ese es el gran desafío del futuro. Y bueno, por supuesto, ser creativos y pensar constantemente en qué podemos mejorar, qué nuevas funcionalidades podemos brindar, qué propuesta podemos incluso tener comercial que solo funcione online. La verdad es que tenemos mucho foco este año en el canal y queremos sorprender a nuestros clientes y de alguna forma volverlo un canal mucho más importante todavía de lo que es hoy en día. Bueno, dejamos a Natalia para que comience con la charla. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Macri, yo estoy trabajando junto a la Cámara casi desde sus inicios, de profesión contadora pública, con un posgrado en sistemas de información, que tuve el privilegio de conocer allí a Gabriel Budiño como coordinador del posgrado, y trabajo apoyando a MIPYMES desde hace unos cuantos años en todo lo que tenga que ver con su proceso de mejora de gestión. Y bueno, de alguna manera el conocimiento con las MIPYMES y el gusto por la transformación digital me ha puesto en un lugar como de compromiso desde distintas miradas, desde la profesión, desde la academia, desde la empresa, desde las personas, las habilidades que hay que desarrollar y demás en ellas para poder adoptar adecuadamente las tecnologías de la información y demás. Y bueno, en este proceso que vengo desarrollando a nivel personal y profesional es que me he involucrado y me he comprometido cada vez más con este cambio, ¿no? Me he comprometido por el impacto que genera en la vida de las personas desde lo social y lo económico. Y bueno, en este proceso es que vengo a compartir con ustedes la experiencia de Abierto.uy, que voy a compartir una pequeña presentación mientras que les voy contando, que es una plataforma muy reciente, que se pone en marcha en mayo de este año, motivada, sí, motivada quizás por la pandemia, aunque era una plataforma que entendíamos que este tipo de unidades productivas lo estaba necesitando, ¿no? Con o sin pandemia.
Y ahora les voy a ir contando por qué mientras comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Cuando amplío, pongo en un 100%, a veces se deja de ver. ¿Se ve bien? Gracias. Sí. Bueno, bien. Como les decía, allá por abril, historia muy reciente que todos la conocemos bien, muchas MIPYMES, que son muchas, este dato es muy reciente, sacado de la Agencia Nacional de Desarrollo, que dice que tenemos 189.000 MIPYMES en el país. Muchas de ellas estaban quedando sin visibilidad por la obligación, digamos, de no poder, la exhortación, no fue la obligación, de no poder estar vendiendo en la manera tradicional que conocían o que podían vender hasta ese momento, muchos con presencia en ferias, en ferias especiales de diseño, o ferias barriales, o expoferias, o bueno, algunos espacios en forma asociativa que tienen en los shopping, en el MAM. Nos empezamos a encontrar con que muchos de estas MIPYMES empezaron a pedir, a comunicar, a motivar y a incentivar a las personas a comprar sus productos a través de redes sociales, se pidió mucha colaboración con ellos, y bueno, y a través de redes sociales, que en muchos casos tenían perfiles ¿sí? de redes para sus negocios, en otros casos no estaba muy bien resuelto, ya saben, muchas veces nos encontramos que la persona tiene un perfil personal, y en ese perfil mezcla, ¿no? lo empresarial, lo personal, y bueno, de repente no está muy claro, no está bien comunicado. En ese momento, justo con la realidad que se estaba viviendo, quizás no era tampoco el mejor momento, no tenían la cabeza o los medios para poder aprovechar adecuadamente los instrumentos. Y encima tampoco terminaban vendiendo por esos medios, ¿no? Por esos canales. Y nosotros dijimos, bueno, habría que colaborar, ¿en qué podemos colaborar con estas organizaciones? Si en realidad ya hay marketplaces muy bien resueltos, que ya hay tecnología disponible, que algunos ni siquiera pagan si no venden, es decir, que tienen un modelo de ingreso de comisión por ventas. ¿Por qué no están subidos en esas plataformas? ¿Qué es lo que pasa? Que no están pudiendo justamente adaptar su modelo tradicional al negocio online, donde hay tantas soluciones, hay tantas herramientas disponibles, y como ya sabemos, algunas a costo cero de ingreso, o a bajos costos, y habiendo también tantas herramientas de apoyo de distintas instituciones públicas, ¿no? y privadas. Entonces, bueno, ahí en realidad empiezan a pasar los días y nos damos cuenta que no era solamente un problema con la tecnología que había disponible, sino que también había realmente una dificultad con las características personales de esas organizaciones, el equipo, que ya sabemos que muchas veces hay 1, 2, 3, 5 personas que se encargan de hacer toda la gestión, toda la operativa, en muchos casos incluye hasta la producción, no solo comercialización. Entonces realmente se les dificultaba en muy poco tiempo reaccionar rápidamente a poder también tener este espacio de venta electrónica. Entonces, bueno, junto a un equipo de profesionales dijimos, tenemos 2 caminos acá posibles para colaborar, desde el compromiso que nosotros sentíamos que, bueno, tenemos de repente las herramientas, el conocimiento, tenemos algo de tiempo para dedicar, ¿qué hacemos con esto? O colaborábamos en subirlos a una plataforma ya existente y demás, o hacíamos otra a medida para estas empresas en particular. Cuando nos pusimos a decidir qué camino tomar, ahí nos dimos cuenta que si sumábamos a otras plataformas existentes a costo cero de ingreso, iban a tener las empresas la dificultad de que no tenían contemplados sus costos de comisión por ventas.
comisión por pago, por venta, por envío, etcétera, no están incluidos y contemplados toda la serie de costos que significan la venta online. No podríamos ponernos a decirle, tienen que hacer de vuelta los costos, tienen que cambiar el precio de venta, es un desarrollo, una transición que sí hay que hacerla, pero no rápidamente y tampoco aseguraba que subiendo el precio uno iba a seguir vendiendo. Muchos de los que estamos acá ya hemos lidiado con esas cuestiones y conocemos muy bien cómo funciona un mercado y sabemos que no es trasladando los costos al precio de venta que uno puede seguir funcionando adecuadamente. Así que teníamos que tratar de colaborar, pero de colaborar desde un lugar que realmente llegáramos con una solución. ¿Bien? Es decir, para tener la solución era colaborar con la puesta en marcha de la venta online, sin que eso significara un incremento en sus costos operativos, por lo menos no en un comienzo, digamos, ¿no? Así que bueno, decidimos el camino de poner una plataforma en línea, una plataforma de código abierto, que rápidamente con el equipo de profesionales que trabajamos las pudimos poner en línea. Y bueno, una plataforma, nos preguntaban, y yo que soy de Cerro Largo, ¿puedo vender ahí? Y yo que soy de Artigas, ¿puedo vender en esa plataforma? Hasta eso que uno parece como obvio, de que por supuesto que no importa en dónde estuvieses, en qué punto del país estuvieses, podías vender, esas consultas no llegaban. Así que sí, dijimos sí, podés vender acá, podés mostrar tus productos, podés cobrar tus productos, podés de alguna manera resolver de qué forma le vas a entregar y demás, subite a la plataforma que colaboramos contigo para que en el cortísimo plazo, en el menor tiempo posible, pudieras estar. Así que, ¿qué hicimos? Allá en el mes de abril, empezamos a invitar a las empresas que estaban con esas dificultades y que se querían sumar rápidamente, y conseguimos que 110 MIPYMES armaran su tienda durante el mes de abril. No la teníamos la tienda pronta, esto es una realidad, estábamos configurando la tienda y teníamos una parte que no estaba en producción, donde la gente se iba armando su tienda, que eso fue realmente una patriada para todos, para las empresas, para nosotros que dijimos podemos con esto, y después no es tan fácil poder con 110 empresas que no saben cargar fotos, que no saben poner una descripción de producto, que no saben si pagan impuestos. Yo pago impuestos, tengo que configurarles con IVA o sin IVA que vendo. ¿Es exento eso? Bueno, nos metimos en todo, ¿no? Tuvimos que, donde configurabas algo mal, obviamente en la forma de liquidación de tus impuestos, el precio al público era otro. Todavía seguimos lidiando con gente que configura algunos productos gratis porque termina venciéndolo el tiempo, digamos, la configuración de qué corresponde o no en este caso. ¿Qué medio de pago voy a usar? ¿Qué envío? ¿Lo voy a pagar yo? ¿Tengo un lote mínimo de entrega y me hago cargo del envío? Bueno, nos metimos a trabajar con las 110 MIPYMES, que creo que una lo pudo hacer sola y creo que 109 no tengo exactamente el dato, pero por ahí andamos. Es decir, por más que fuimos como sobre la marcha, también generando todos los videos, todos los instrumentos de apoyo de comunicación para que pudieran realmente configurar sin frustrarse, sin estresarse, tratando de mandar un mail todos los días de cómo iban los avances y cuándo estábamos en línea. A pesar de eso, encontramos que las habilidades personales con las que cuentan estas organizaciones eran muy vulnerables. Realmente son personas que si bien muchas veces han recibido muchos talleres de apoyo en la gestión y demás, sobre todo que han recibido muchos talleres de repente de marketing digital y demás, encontramos que claramente la comercialización electrónica es otra cosa, pero no lo tenían muy claro, realmente
enfrentarse a la situación de vender online fue todo un desafío. Nos llamaban, no, porque mi madre que quiere vender en la tienda y no sabe cómo hacer esto, lo voy a manejar yo, te hago un correo, el correo lo voy a recibir yo, lo voy a contestar yo, pero no en el mismo... Me pasó con una tienda en particular, que el hijo está en Argentina, le trataba de atender la tienda a la madre, y la madre acá en Montevideo, entonces él de alguna manera por WhatsApp le avisaba qué tenía que ir cambiando, o si tenía una notificación, etc. Bueno, gran desafío que tenemos los que estamos trabajando en colaboración con las MIPYMES de fortalecer todas esas capacidades antes y durante de facilitar las herramientas. La tecnología está toda, cada vez está más accesible. En Uruguay contamos con todos los medios, pero realmente que puedan adoptarla este tipo de organizaciones incluye un trabajo desde muchas dimensiones, ¿no? Desde los procesos de negocio, desde las habilidades, como dijimos, de las personas, desde la inversión, desde los costos, desde comprender que esto es un proyecto y que pasarse a ese proyecto incluye una serie de herramientas que no siempre se adoptan en el corto plazo como estábamos intentando, o la necesidad, el contexto hizo que lo tuvieran que adoptar. Así que bueno, con mucho esfuerzo, el 1 de mayo pudimos estar con las 110 tiendas en línea, con tanto más trabajo que en abril, en mayo, porque, porque empezaron también un montón de inquietudes, si me va a venir el mensaje y a quién le tengo que responder, y cómo le voy a entregar, y al final decís que le cobre yo el envío o se lo cobro al cliente, pero nadie me va a comprar una botella de licor de 250 pesos y va a tener que pagar 150 de envío. Decís que le venda por lo menos 3. Entonces empezamos a darnos cuenta que para poder acompañar este proceso, no sé, un desarrollador solo, alguien que tenga la mirada desde el sistema y de la tecnología no lo puede hacer, no solo por lo menos, sino que tiene que tener en el equipo personas que estén acostumbradas a trabajar y a contemplar y a atender las demandas de estas unidades productivas también desde otro lugar, porque imagínense, en otras plataformas, en otros marketplaces, las MIPYMES no tienen la posibilidad de escribirle a los que gestionan el marketplace y decirle, decís que venda 3, un pack de 3, porque si no el envío, ese tipo de colaboración, de apoyo, de decisión, en otros marketplaces no los van a tener. Por eso nosotros entendimos que teníamos que hacer una solución que de alguna manera acompañara este proceso de capacitación y de asistencia técnica que tienen que tener, además de tener una vidriera con estas características, ¿no? Bueno, y ahí encontramos, creo que 600 y pico de productos llegaron a configurar en los primeros días, con gran esfuerzo, porque era un esfuerzo la foto, la imagen de la foto, el precio, la descripción, todo esto que les vengo mencionando, ¿no? A los 15 días de estar en marcha, estábamos tan motivados con todo que dijimos, ¿y por qué no participamos también en Ciberlunes? Porque esta gente precisa impulso, motivación y demás, así que estábamos todos tan motivados, todos los 110 empresas, más todo el equipo que estábamos trabajando atrás con ellos, que dijimos, nos metemos también en Ciberlunes, y bueno, y ya estábamos todos jugados, dijimos, bueno, ahora que salga lo que salga. Así que a los 15 días teníamos que aprontarnos para el 25 de mayo, que era Ciberlunes, elegir, volver a sacar costos, a ver qué productos podían tener un descuento para participar de las ofertas, seleccionar los oferentes, quiénes iban a ser los que estaban de alguna manera en ese catálogo destacado, porque bueno, por supuesto, como todo esto se hizo sin costo para las empresas en un comienzo, no había demasiada inversión, por lo tanto nuestra participación no fue una participación bastante básica dentro del evento de Ciberlunes, pero bueno, sí daba para que algunos de los
oferentes pudieran tener presencia allí, mostrar sus productos, etc. Así que también nos metimos en esto, nos pusimos a trabajar, nos pusimos después a trabajar venía después el Día de la Madre, el Día del Padre, todo el tiempo trabajando con las empresas de conocer cuáles eran los productos que podían tener como destacados, como en oferta, tratar de hacer que pudieran atender la comunicación y la respuesta que tenían que dar. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que queríamos darle? Eran más oportunidades para vender, ¿no? Que vieran realmente que una plataforma de estas características te deja en una situación de ventaja con respecto a no estar en una plataforma con estas características, ¿no? Entonces, de alguna manera el mensaje era dos mensajes. Por un lado, no te quedaste sin visibilidad hacia tu cliente en este momento difícil, y más allá de la pandemia, también motivar esto de tenés que estar también, con o sin pandemia, tenés que estar en una plataforma de comercio electrónico. Para ir terminando, ¿qué fue lo nuevo que encuentran las MIPYMES, digamos, en esto de la venta online? Acá puse algunos de los puntos seguro que se encuentran, nos ponemos a conversar y seguro hay muchos más, pero lo que más les dificulta, digamos, al momento de tomar la decisión y sumarse a una plataforma es el tema de la fotografía. Hay una gran debilidad ahí, no hay inversión para fotografía, no están acostumbrados a invertir en un catálogo de fotos y demás de sus productos. El tema del diseño de marca también muchas veces hasta escasamente tienen sus piezas digitalizadas, entonces también se encuentran cuando arman su perfil de tienda y demás que de repente el logo no está en buenas condiciones, etc. El tema de la descripción de productos es nuevo, ellos están acostumbrados a verbalmente promocionar su producto, así que también ahí hay un desafío. El tema de los medios de pago electrónico también, el cálculo de los costos financieros y de envío, hay que volver a hacer cálculos, todos tienen hechos sus costos, o muchos de ellos, pero bueno, considerando un tipo de venta y ahora hay que considerar otra, así que también tienen ahí un trabajo para hacer. Conocer que el consumidor digital se comporta diferente, muchas veces es más exigente, compra en un clic, quiere el producto en un clic, quiere tener la posibilidad de devolverlo, tenés resuelto el retorno, la devolución, no lo tenés resuelto, te pones a resolverlo ahí, generás una molestia para el cliente. Y después el tema de los medios de comunicación, que muchos no están acostumbrados a usar el mail, y muchas veces estas plataformas tienen todo en realidad configurado para que te vayan llegando las notificaciones por mail. Bien, esos son de los grandes titulares que encontramos como desafíos para las MIPYMES. Por otro lado, para los que estamos colaborando de alguna manera con ellos, los técnicos desde diferente lugar, entendemos que los desafíos para nosotros es en colaborar justamente con el desarrollo de una estrategia digital, identificar las capacidades internas, si las hay, si no las hay, ¿qué le decimos? No, vos no te toca vender online porque no hay nadie acá en tu equipo, o porque sos solo, entonces no vas a poder vender online. Sí, tenemos que ver si hay posibilidades de desarrollarla, y si no hay posibilidad de desarrollarla, tenemos que ver, va a tener que pagar para que le ofrezcan tal o cual servicio, pero no dejarlo afuera. Después, facilitar los conceptos y las herramientas de gestión que necesite, cuantificar la inversión inicial del proyecto, esto es muy importante, a veces no se tiene en cuenta que quizás se necesita una puesta a punto de fotografía, de imagen y demás, hay que colaborar con esa cuantificación y determinación de esa inversión inicial y los costos después de mantenimiento, y por supuesto motivar la asociatividad, porque una de las cosas que pudimos ver también en estos días, cuando nos tocó trabajar con esas 110 empresas, que muchos de ellos comparten de repente espacios en distintos puntos de venta físico, y uno colaboraba con el otro, y uno apoyaba al otro, ya sea porque promovía que el otro se enterara, o porque incluso encontré algunos que después que habían hecho su tienda y habían entendido cómo funcionaba alguna cosa,
le configuraba parte de la tienda a otro vendedor y demás. Así que creo que es muy importante motivar la asociatividad, porque de esta manera facilita el conocimiento, digamos, y también y motiva muchísimo las ganas, digamos, de estar en este tipo, en ir caminando justamente hacia la transformación digital desde todo el punto de vista, ¿no? Así que bueno, esta era lo que queríamos compartir con respecto a la experiencia de abierto.uy, y listo, le estoy pasando la palabra ahora a Gabriel, y después las preguntas que puedan tener las compartimos al final, ¿no, Gabriel? Exacto, me parece genial. Es un gusto saludar a todas y a todos, especialmente, obviamente, a Natalia, con quien ya tenemos un vínculo largo a partir del posgrado que me toca coordinar y de la cual ella es egresada, un posgrado en Facultad de Ciencias Económicas que combina tecnología con negocios, y es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy en esta invitación que hicieron los colegas y amigos de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Simplemente contarles que además de ser coordinador académico de este posgrado, soy docente de cursos de manejo de relaciones con clientes, y por ahí voy a comenzar, digamos, mi charla, que tiene mucho de vínculo, digamos, con lo que presentaba Natalia, con el caso que presentaba Natalia, ya que en esa dimensión, digamos, de la micro y pequeña empresa, a veces nos sentimos desbordados de esto que tiene que ver con el comercio digital o las tecnologías, y me gustaría abordarlo desde un punto de vista quizás hasta más humano, ¿no? De quitarle un poco de miedo a la mística o a la tecnología como algo tan complejo, tan lejano a cada uno de nosotros. Entonces, para eso voy a compartir una breve presentación, que está por aquí, ¿sí? Y sobre esa presentación compartiré con ustedes algunos conceptos, ¿sí? Generalmente a mí en mis charlas, en mis clases, me gusta comenzar con esta frase que trata de describir un poquito de qué se trata tener una empresa, ¿no? De crear valor, de lograr beneficios económicos, obtener una ganancia, y eso tiene que ver directamente con la satisfacción de necesidades de los clientes, ¿sí? Esto para mí es importante porque en los últimos años se ha escuchado y se habla mucho de la importancia de los clientes y de poner centro en los clientes, cuando eso es algo que, en teoría por lo menos, deberían haber hecho las empresas toda la vida, ¿sí? Nosotros como sociedades creamos el concepto de empresa justamente para resolver problemas que de manera individual no podíamos resolver, ¿sí? Y por lo tanto está bien de crear una empresa para volvernos millonarios o para salir adelante, pero tener siempre presente que la contrapartida de eso es agregar valor, ¿no? Es decir, satisfacer esas necesidades de clientes. Pero obviamente, en medio de una pandemia COVID, con limitaciones a la presencialidad, con dificultades para que la gente llegue a mis productos, bueno, sí, lo de la misión de la organización y esto de crear valor termina convirtiéndose simplemente en sobrevivir, ¿no? Y eso es obviamente la prioridad, y ha sido la prioridad para las pequeñas y medianas empresas, especialmente desde marzo hasta hoy, ¿sí? Es decir, ¿cómo logro salir adelante cuando no tengo una espalda financiera que pueda tener una gran compañía para esperar a que la cosa se tranquilice, ¿no? Que se normalice, ¿sí? Entonces, para encarar este dilema, digamos, es que planteo algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo hacer para satisfacer estas nuevas necesidades? Porque una de las cosas que se plantean en este tipo de situaciones de crisis es las necesidades de nuestros clientes o nuestros potenciales clientes también cambian. Por lo tanto, hay que tratar de entender un poco cuáles son esas nuevas necesidades, ¿no? Para poder satisfacerlas.
cómo hacemos para estar cerca de los clientes también en momentos difíciles, ¿no? Es decir, para que sepan que estamos, qué podemos hacer, en qué podemos colaborar, porque, insisto, de eso se trata una empresa. También plantearnos cómo escuchar y responder de manera uniforme a nuestros clientes, de manera consistente, de manera adecuada en momentos de crisis. Pero también me gustaría dejar planteada la pregunta de cómo vamos a recuperar a los clientes después que pase la crisis, que para mí es un elemento muy importante en el entendido de que toda crisis es momentánea y por lo tanto vamos a salir de esto, y cuando salgamos de esto, la pregunta es cómo vamos a retomar ese diálogo que teníamos con clientes que a lo mejor dejaron de serlo por estar en una situación de crisis. Entonces, cuando hablamos de relacionamiento con clientes, cuando hablamos de satisfacción de necesidades, cuando hablamos de definición de estrategias, cuando hablamos de comercio digital, muchas empresas y principalmente estos pequeños y microempresarios se pueden sentir muy desbordados. Y a mí me gusta recordar de que cuando hablamos de comercio electrónico, cuando hablamos de relacionamiento con clientes, en realidad no estamos haciendo nada nuevo. De fondo no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? El almacén de barrio, el almacenero, la almacenera de barrio, conocían a sus clientes, personalizaban la atención, trabajaban mucho en la fidelización, en cuidar a los clientes, y no hacían tanto foco en la publicidad masiva, en las promociones. Si uno piensa en aquellos almacenes de barrio con un pizarrón en la puerta donde podía aparecer una oferta, un precio diferenciado, una promoción o algo nuevo, en general el foco del almacenero estaba en cuidar ese segmento de población que estaba en el entorno de 2, 3, 4 cuadras de su almacén y cuidar de esos clientes, ¿no? Entonces, los almaceneros y almaceneras de los barrios se aseguraban de personalizar la atención, de conocer a cada uno de los clientes y darle lo deseado, ¿sí? El ejemplo quizás más claro, que cuando venía un abuelo o una abuela que estaban ya jubilados, preguntarles por los nietos, tomarse tiempo para atenderlos y que eso implicara, digamos, un diálogo muy, muy personalizado. Pero también era personalización entender que había otras personas que requerían ser despachados muy rápido porque se iban a trabajar temprano en la mañana. Seguramente todos tengamos una imagen de entrar a un almacén y de que el almacenero que estaba hablando con un cliente, seguramente jubilado o jubilada, se tomara unos segundos y dijera, permitime atender a este cliente y ya vuelvo contigo, ¿no? Eso es entender el timing o de qué necesita cada uno, ¿no? Es decir, no era despachar rápido al jubilado para atender al siguiente, ni era tampoco hacer esperar a ese cliente que entraba apurado. Entonces eso es conocer, eso es conocimiento, es personalizar la atención, y muchos de estos conceptos aparecen hoy cuando hablamos de mercados masivos, de gran escala, de llegar a través de internet, donde nos peleamos por precio, donde los productos parecen todos como muy uniformes, donde a veces simplificamos el servicio, ¿no? Es decir, nosotros nos planteamos como dilema hoy, en este contexto de crisis, pero también en este contexto de nuevas tecnologías, de comercio electrónico, cómo hacer servicio personalizado sin aumentar los costos, porque obviamente sigue siendo relevante el precio, y cómo hacer atención individualizada en mercados numerosos, cómo llegar a ese marketing 1 a 1, esa atención personalizada cuando tenemos volumen, cuando tenemos una cantidad de clientes que es imposible tenerlos en nuestra cabeza. Entonces, obviamente abordamos el concepto de este relacionamiento con clientes, CRM por su sigla en inglés, como una herramienta para la gestión, donde la tecnología puede ayudarnos a personalizar, nos va a permitir mantener una comunicación individual a pesar de la gran cantidad de personas involucradas, ¿sí? Ya sea clientes o colaboradores, aunque en una MIPE tengo muy pocos colaboradores, ¿sí? Pero donde puedo tener muchas personas, muchos clientes que atender. El CRM puede ayudarnos a tener historiales de lo que hablamos con cada uno de ellos, puede ayudarnos
a segmentarlos para ofrecerles a cada uno lo que necesita, puede permitirnos retomar la conversación tiempo después, por ejemplo, en medio de una crisis, ¿sí? Pero la principal pregunta es, ¿alcanza con comprar un software de CRM? ¿Alcanza con utilizar un software de este tipo para salir adelante de una situación como esta? Bueno, mi respuesta es que no. Que cuando vamos a la definición de lo que es un CRM, es la administración de las interacciones con clientes y prospectos, es decir, futuros clientes, combinando 4 elementos, que son estrategias, procesos, tecnología y personas. Ahora vamos a volver a esas 4 patas de esta mesa de relacionamiento. Pero lo hacemos para atraer, retener, servir y expandir principalmente las relaciones con los clientes para construir lealtad sustentable y agregar valor a la organización. A mí me gusta descomponer esta definición de atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, fíjense que sobre el final de la definición aparece el concepto de agregar valor, es decir, de generar beneficios. No hacemos relacionamiento con clientes para que el cliente sea feliz, ni para que el cliente sea atendido de una forma maravillosa. Hacemos CRM para agregar valor a la organización. Y sí lo queremos hacer de una manera que le genere beneficios también al cliente, que satisfaga necesidades. Por eso ese concepto de lealtad sustentable, es decir, clientes fieles, pero fieles a partir de un vínculo fuerte que hace pensar de que nuestra empresa, nuestra pequeña empresa, agrega más valor que la que puede agregar otro, ¿sí? Por eso es lo de sustentable, porque apostamos a relaciones de largo plazo, apostamos a relaciones de ganar-ganar. Entonces, en el final de esta definición, lo que tenemos es aquella definición de visión o misión de la organización que planteábamos, ¿no? Lo de lograr beneficios económicos satisfaciendo necesidades de los clientes. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿O cómo logramos llegar a esos grandes objetivos? Desde la perspectiva de CRM va a ser a partir de captar clientes, pero principalmente retenerlos, servirlos y expandir las relaciones, hacer una segunda venta. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas hacen esfuerzos muy grandes en hacer la primera venta y descuidan mucho el esfuerzo que trae mayores beneficios, que tiene que ver con hacer ventas siguientes o continuar en un flujo permanente con la base de clientes que ya tienen. Entonces, en lugar de poner tanto foco en lo que sería una publicidad tradicional, de captar clientes por primera vez, tratamos de hacer bastante más énfasis en ese seguimiento de la base de clientes que tenemos. Y para eso decía, lo que hacemos es combinar estos 4 elementos. No alcanza solo con tecnología. Necesitamos hablar de estrategia, necesitamos hablar de procesos y necesitamos hablar de personas. Y estos elementos aparecieron en la charla de Natalia. Cuando Natalia llevó esto a una práctica específica, habló de que ofrecían una plataforma, de que ofrecían un sistema que les permitía fácilmente incorporar, que eso tenía dificultades con entender la tecnología, pero también mencionó que estaban estos otros 3 elementos que mencionamos aquí en la definición, ¿no? Es decir, se necesita una definición estratégica, aunque eso parece de gran compañía, de compañía internacional o de compañía global, por más que seamos una MIPE, tenemos la necesidad de definir una estrategia, es decir, un horizonte, hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar a esos objetivos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los diferenciadores en nuestros productos, qué es lo que nosotros estamos aportando. Durante la crisis tuve la suerte de charlar con varios microempresarios que trataban de ver cómo adaptarse a esta realidad. Y muchas de las charlas eran acerca de cuál era su estrategia, ¿no? De cuál era su diferenciador, qué era lo que ellos ofrecían. Por ejemplo, recuerdo a un carpintero que en la charla decía, bueno, lo que pasa es que la gente no entiende de la diferencia que hay entre un mueble hecho con madera, local, de un mueble que ya viene para armar, hecho en China. Y le digo, bueno, entonces esa es tu estrategia es diferenciarte a través del significado que tiene la artesanía, del significado que tiene la construcción, el trabajo con las manos, la herencia del conocimiento transmitido de un maestro a un aprendiz. Es decir,
uno tiene que lograr comunicar esa estrategia en el relacionamiento, ¿no? Es decir, no alcanza con que uno sepa lo que implica el trabajo de uno. A lo mejor hay que comunicarlo, hay que decirlo, hay que diferenciarse, hay que mostrar por qué decimos que un mueble importado de China no es lo mismo que un mueble hecho en Uruguay. Entonces, mostrar de esas estrategias es importante. Y eso implica una estrategia también de relacionamiento, de cómo vamos a pararnos frente a nuestro cliente o a los prospectos de clientes para llegarles a ellos y poder decirles qué es lo que hacemos, digamos, ¿no? Y cómo lo hacemos y qué es lo que les estamos ofreciendo. Además, la definición incluye procesos. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en el mundo del comercio electrónico, cuando uno trata de mediar a través de internet o a través de tecnología, aquel proceso que hacíamos mano a mano, requiere la definición de nuevos procesos. Natalia también hablaba de lo que tiene que ver el delivery, la entrega, de los costos vinculados a eso, pero también tenemos que hablar del cumplimiento, ¿no? De los tiempos esperados por el cliente, de los medios de pago, de la transparencia en el proceso para agregar confianza. ¿Sí? Recuerden que cuando un pequeño y mediano empresario vende, lo hace cara a cara, lo hace con... tradicionalmente transmitiendo esa confianza a partir de ser el mismo en quien está involucrado, ¿no? Es decir, la persona es la que dice, yo soy este producto, ¿sí? Yo te estoy vendiendo esto y me involucro personalmente, y eso es un gran diferenciador del micro y pequeño empresario. Por lo tanto, cuando pasamos a la mediación por tecnología, tenemos que lograr procesos que le den transparencia a eso y que logren consolidar esa confianza. Y por sobre todas las cosas, tal como lo señalaba Natalia, están las personas, ¿no? El desarrollo de nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas competencias para encarar esto. La combinación adecuada de estos 4 elementos es la que puede llegar a garantizar el éxito en términos de gestión de las interacciones. Y por ahí va un poco la cosa. Por lo tanto, el software no es suficiente. La transformación digital, digo en esta slide, está asociada a la incorporación de tecnología, lo cual es imprescindible, obviamente, y más en momentos de crisis donde no tenemos el contacto presencial, pero necesitamos manejar esa información, transformar esto en información útil para la toma de decisiones, información útil para aprendizajes, para desarrollar nuevos enfoques. Por lo tanto, precisamos un enfoque estratégico, precisamos reformular los procesos y precisamos involucrar a las personas en este proceso. ¿Por qué fracasan los proyectos de CRM? ¿Por qué fracasa cuando yo intento comprar un software y ponerlo en marcha? Y básicamente porque pensamos que la tecnología es suficiente, que la tecnología va a resolver nuestros problemas. Y eso no es así, ¿no? Precisamos un alto compromiso, precisamos una cultura orientada al servicio al cliente, entender que cuando el cliente se queja o reclama no es que moleste, sino que nos está enseñando cosas, nos está ayudando a entender sus necesidades. A lo mejor no tenemos realmente una estrategia de relacionamiento y pensamos que el software la va a estar definiendo en forma implícita, ¿sí? Si vamos a poner software sobre los procesos que ya veníamos utilizando, seguramente fracasemos. Si no acompañamos la implementación de CRM con un repensar las cosas como las hacíamos y no repensamos nuestros procesos, también vamos a fracasar. Y en muchos de los casos tiene que ver también estos fracasos de proyectos de CRM con la falta de incorporar herramientas analíticas, ¿no? Herramientas que nos ayuden a sistematizar todas estas cosas que pasan. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de un proyecto de CRM? Es relacionarnos con los clientes para conocerlos, para obtener información de ellos y conocerlos para ofrecerles lo que desean, entender cuál es su necesidad, entender cuál es su preocupación, satisfacerlos a costos mínimos, porque obviamente yo voy a querer obtener una rentabilidad y eso implica obviamente trabajar con mínimos costos, pero es fundamental esto de encontrar qué es lo que satisface al cliente.
en medio de una crisis nuestros clientes tienen cambios en las prioridades, cambios en esas necesidades urgentes para satisfacer. Y es nuestra obligación como empresa entender cuál es ese cambio para atacar el problema real, para buscar cómo podemos ayudar a ese cliente a salir adelante, a resolver sus necesidades y sus urgencias, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un cliente que perdió poder adquisitivo y porque perdió su trabajo o porque está pasando por un momento difícil, bueno, a lo mejor tenemos que entender que hay un cambio en la necesidad y por lo tanto tenemos que ofrecer cosas distintas para adaptarnos a eso si queremos mantener nuestra empresa también en flote, ¿sí? Eso muchas veces también implica adaptarnos a nuevos canales como es el comercio electrónico. Y para eso tenemos que situar al cliente en el centro de la organización, entender cuándo, cómo y por qué canal el cliente quiere conectarse con nosotros. A veces cometemos errores como, por ejemplo, decir, bueno, todo el mundo está en Instagram, entonces vamos a tener una cuenta de Instagram donde vamos a mostrar nuestros productos. Pero lo que no nos damos cuenta es que una vez que estamos en Instagram, necesitamos estar atentos a lo que allí pasa, ¿no? Es decir, escuchar al cliente y entender que si el cliente hace una pregunta, espera una respuesta. Que si está acostumbrado a que por WhatsApp las interacciones son muy rápidas con sus amigos y sus conocidos y familiares, cuando interactúa por WhatsApp con una empresa, espera también ese ritmo, digamos, de comunicaciones. Y a lo mejor, como yo le decía a este carpintero con el cual hablamos en la crisis, lo que precisamos es que alguien de nuestra familia nos ayude a entender esos canales. Porque no se precisa ser ningún experto para mantener un diálogo con una persona. Obviamente hay un montón de herramientas, técnicas, prácticas y estrategias para el relacionamiento con clientes a través de medios sociales, pero a lo mejor podemos pedirle a un hijo, a un familiar, a un amigo que nos ayude a esa primera respuesta a través de medios sociales para poder mantener ese medio de comunicación realmente activo, ¿no? Es decir, porque nosotros lo que queremos es estar cerca de esos clientes y más en tiempos de crisis, ¿sí? En donde el cliente a lo mejor nos hace planteos que no son los habituales. Obviamente, cuando tenemos muchos clientes, cuando logramos crecer, también hay que identificar qué clientes son rentables y qué clientes son fieles. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis puede pasar de que haya que atender en forma diferencial a cada uno de estas combinaciones entre rentabilidad y fidelidad, ¿no? En el cuadrante superior derecho tenemos a esos clientes que nos producen mucha ganancia y que son muy fieles, que son grandes seguidores. Esos son clientes que hay que cuidar, que si están pasando por un momento de crisis, a lo mejor hay que perder rentabilidad con ellos para asegurar la rentabilidad, sabiendo que en el largo plazo van a seguir con nosotros y nos van a aportar rentabilidad en el futuro cuando salgamos de la crisis. Pero también en el extremo opuesto tenemos esos clientes que no son rentables y que no son fieles, que seguramente es correcto perderlos. ¿Por qué? Porque no nos están aportando valor, porque no nos están tampoco aportando una relación de largo plazo. Esos clientes en una crisis no pueden ser nuestra prioridad, hay que saber distinguir unos de los otros, ¿no? Es decir, si un cliente no es rentable, no me está aportando valor en el largo plazo, vamos a tener que enfocarnos en dejarlo a un costado para pasar a poner foco en clientes que tengan o mayor rentabilidad o mayor fidelidad. Hay clientes, por ejemplo, que son rentables, ¿sí?, pero que no son fieles. Es el típico cliente que aprovecha todas nuestras promociones, que compra por primera vez por ejemplo, en un ciberlunes, pero después no logramos hacerlo rentable. Ese es un cliente con el cual tenemos que trabajar mucho y es un cliente que podemos apoyarnos mucho en el relacionamiento con clientes, en sistemas que nos den información sobre nuestros clientes para poder hacerlos rentables. Es decir, que tras una primer venta, en un ciberlunes, logremos mantener un diálogo, logremos darle continuidad a ese cliente para hacer una segunda venta, una venta que nos aporte rentabilidad, más allá de esa venta inicial con mucha promoción para hacer el primer contacto. Y en el último cuadrante, el de arriba a la izquierda,
lo que tenemos son clientes que no son rentables, pero son fieles. Con ellos hay que trabajar en efectivamente obtener un valor, generar un valor, ¿sí? Y eso implica que a lo mejor durante la crisis no es el mejor momento para hacerlos rentables, pero sí tener claro que esos clientes son fieles y que debemos trabajar con ellos en el largo plazo hacia convertirlos en rentables. Porque si no, es el cliente que me compra muy poco, que me compra solo promociones y que tiene un vínculo que no me genera demasiado valor, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo es que tendríamos que llevar adelante un modelo de este tipo? Bueno, un colega argentino, Hugo Brunetta, con quien hemos intercambiado muchas veces, dice, bueno, el modelo es IDIP, es identificar a los clientes, saber quiénes son, eso tiene que ver con ubicarlos, por ejemplo, en una matriz como la que mostraba recién, es decir, identificar al cliente implica yo saber qué le vendo, cuánto le vendo, cada cuánto le vendo, cómo es el tipo de relación que tengo, qué rentabilidad obtengo con ellos. El segundo paso es diferenciar, entender que todos los clientes no son iguales. No es Varela esto, no es todos bellas palomitas blancas con moñas azules. Nuestros clientes son distintos y tienen que tener una propuesta distinta, tienen que tener un valor diferencial para cada uno de ellos. Si el cliente es de baja rentabilidad y poco fiel, y bueno, y seguramente solo debería centrarme en ellos en un esfuerzo mínimo donde genere ventas de valor agregado. Si el cliente es fiel, debería moverlo hacia la rentabilidad. Y si el cliente es fiel y rentable, deberíamos consolidar esa relación e incluso en tiempos de crisis soportar que por un tiempo no esté con nosotros. Pero esa diferenciación implica una propuesta de valor obviamente diferente, e implica que en la interacción reflejemos esto, ¿no? Es decir, conocer al cliente implica que en la interacción tengamos también un proceso de aprendizaje que nos permita identificarlo mejor, que nos permita entender cuáles son sus necesidades, para llegar a ese paso final de personalización, de ofrecerle a cada uno lo que necesita. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo vendo, por ejemplo, alimentos, no todos mis clientes los compran por las mismas razones. Hay algunos que los compran por el disfrute del comer, otros por la necesidad de comer, otros por la necesidad de compartir, otros por temas más vinculados a la salud, otros por temas más vinculados al disfrute. Entonces, entender cada uno de ellos, qué es, qué necesita, y a partir de las interacciones aprender de qué es lo que valoran de nuestros productos, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo en personalizar esos productos o servicios, ¿sí? Obviamente, cuando nos metemos en el mundo del comercio electrónico y de la mano en redes sociales, encontramos esto que hablábamos de integración con nuevos canales, de cómo ver lo que pasa en redes sociales como si fueran procesos dentro de la empresa. También nos puede impactar temas de reputación online, de qué se dice en redes sociales acerca de nuestros productos, nuestra empresa, nuestros servicios. Y también gestionar comunidades virtuales, que en esto estoy convencido de que para las pymes hay una gran oportunidad, ¿sí? Que tiene que ver con encontrar grupos de afinidad, comunidades, donde nuestros productos puedan hacer un aporte valioso, pero donde nosotros, en lugar de trabajar centrados en los productos, trabajemos centrados en los intereses de esa comunidad. Es decir, promover una comunidad que interactúe, donde nuestros productos sean valiosos sin necesariamente estar hablando de nuestros productos. Si la comunidad, si nosotros tenemos un producto relevante para una comunidad y logramos desarrollar esa comunidad naturalmente va a ir a comprar nuestros productos. Por lo tanto, el foco puede llegar a estar no tanto en desarrollar e imponer nuestros productos, sino en entender cómo funcionan esas comunidades y promover su desarrollo. Finalmente, me gustaría mencionar que obviamente no alcanza con automatizar, no alcanza con incorporar tecnología, no alcanza con poner un sitio web, no alcanza con estar en redes sociales. Lo planteaba muy claramente Natalia en su ejemplo. Dieron toda una herramienta tecnológica para facilitar el comercio electrónico, pero se vieron en una necesidad grande de trabajar en diseño estratégico, en reformular procesos y en desarrollar capacidades. Por lo tanto, no es solo automatizar, es rediseñar. Y esto implica necesariamente
entender cuál es mi nivel de madurez como empresa. ¿Qué cosas puedo hacer yo y qué cosas no voy a poder hacer porque mi organización, mi pequeña empresa no está preparado para esto? Cuando mis procesos son muy informales, cuando yo todo lo tengo que decidir en caso a caso, y bueno, seguramente tengo que apuntar a la eficiencia individual y trabajar en un manejador de contactos. Cuando yo ya tengo procesos más claros, más definidos, más replicables, puedo pensar en un objetivo de organización del trabajo y trabajar más en el flujo del proceso. Por ejemplo, en semi-automatizar parte de mi actividad de comercio electrónico. Y cuando yo ya tengo un nivel de madurez mayor, sí voy a pensar en eficiencia, en análisis, en automatización, en analítica de datos, y por ahí podría estar trabajando. Yo quiero agradecerles el tiempo y la oportunidad de estar charlando con ustedes. Queríamos con Natalia ir más o menos rápido en estas presentaciones por si había la oportunidad de intercambiar o de recibir alguna pregunta de ustedes. Obviamente invitarlos e invitarlas a mantener este diálogo por otros canales, por eso les dejo ahí mis datos de contacto, y lo mismo con Natalia y con el equipo de CEDU, ¿no? Es decir, estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr mejores cosas, y de que también trabajando juntos aprendemos todos, aprendemos quienes tenemos una trayectoria académica, pero también estos pequeños y micro, medianos empresarios y empresarias que tienen mucho para contar a partir de su experiencia. Los dejo con las compañeras de CEDU para organizar un poco alguna pregunta que vaya surgiendo, y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, Gabriel. Tenemos una pregunta, no sé si la ven. Es para Natalia, creo, en realidad. Nati, ¿la ves la pregunta? Sí, a ver. ¿La leo? Sí, la veo. ¿Está? Respondo. En realidad, todavía no está bien integrado, digamos, no están haciendo la promoción que debería de hacer cada tienda con sus redes sociales. Algunos sí las vincularon, porque obvio la plataforma te da esa posibilidad. Otros no las han vinculado, sobre todo porque quieren tener la posibilidad de mejorarla también. Hay un pendiente ahí en el cual nosotros no nos involucramos, digamos, de mejorar sus redes sociales y poder optimizar ambas herramientas, ¿no? Y los recursos ahí. Pero bueno, entendemos que hay muchos apoyos de distintos programas de apoyos a las MIPYMES. Nosotros también estamos trabajando para ver si se puede como vincular alguno de esos apoyos, en particular a estas empresas, pensando en que optimicen los recursos con esas capacitaciones o con esa facilitación adicional. Natalia, te hago yo una pregunta aprovechando tu experiencia con estas 110 empresas que estuvieron en abierto a partir de la crisis. ¿Cómo viste el nivel de madurez de estos micro y pequeños empresarios y empresarias en términos de adopción de tecnología y su capacidad de crecimiento, ¿no? Su capacidad de entender y ponerse a trabajar rápidamente? Hay distintos niveles, hay algunos que vienen trabajando muy bien, hay algunos que vienen muy bien trabajando redes sociales, muchos porque lo tienen tercerizado el servicio, pero lo vienen resolviendo bien. Cuando hubo que hacer la tienda, ahí de repente no contaban con el recurso, pero a ver, todos están dispuestos, todos saben que es el camino. Manejan bien la frustración, eso es lo más importante, manejan bien la frustración de no poder con algo. Hay que hacer mucha contención, mucho acompañamiento, pero la gente prueba hasta demasiado, porque de repente se arman muchos perfiles de cosas que dejan a medio camino, y eso también a veces es un problema de probar demasiado y no tener bien el foco.
En este momento, el otro día hablaba con gente de un ecosistema emprendedor y demás, creo que lo primero, Gabriel, es lo que vos mencionabas, la estrategia. Hay que barajar y dar de nuevo, ¿bien? Primero hay que volver a definir la estrategia en este modelo híbrido y en esto de alguna manera de empezar a incorporar el canal digital desde todo, desde el clic que te tiene que hacer interno y decir, yo ahora también tengo que atender a este cliente que tiene otra exigencia. Bien, entonces creo que si habría que trabajar más con estas empresas que ya están, igual trataría de pasar por ahí, por la estrategia nuevamente. Esto se hizo al revés, ¿no? Se puso la carreta delante de los bueyes, pero hay que trabajar de vuelta en la estrategia, ahora con un poco más de tranquilidad y con la ansiedad más puesta, más bajo control, digamos, de que ya están en línea. Volver a replanificar todo lo que haya que replanificar, ir fortaleciendo aquellas áreas que quedaron, fortaleciendo y rediseñando las que necesiten un rediseño. Pero te diría que el 90 y pico de % tienen ese potencial de ir mejorando, ir creciendo, y lo que tiene es que la gente, como creo que nos pasa a todos, una vez que le perdemos el miedo y empezamos a dominar algo, queremos un poquito más, vamos por una mejora. Ya podríamos pensar con algunos de empezar a hablar de métricas, y hablar de conversión, y hablar de otras herramientas que son súper necesarias para este tipo de ventas, para todas las ventas, pero para esta en particular, ¿no? Que no tenés esto que decías vos de él cara a cara con el cliente, como les decía el otro día a unos vendedores bueno, digo, ¿qué es la conversión? No es más que vos, no sé, en la feria pasan por tu puesto, 50 miraron, 30 preguntaron y 2 compraron. Entonces, eso que vos lo tenés tan claro y manejás todo el día información con el que vende al lado tuyo, con tu familia, con el que sea, este fin de semana se vendió, el fin de mes no se vende, comparado con fin del mes pasado, vendí 100.000 pesos más. Es decir, vos todo el día manejás datos, todo el día manejás información, y sobre esa información es que tomás decisiones. Bueno, ahora, si no entras a manejar los informes que te devuelven las plataformas, estás a ciega tomando decisiones, ¿no? Por lo tanto, estamos como te diría que en un 90 y algo de % en condiciones de ir a fortalecer la estrategia para empezar a exigirles más. Ahí es interesante algo que hemos hablado varias veces con Natalia, ¿no? Que es, principalmente por nuestro origen profesional, los dos somos contadores, de cómo es necesario que también desde la profesión contable demos algunos pasos para acompañar estos procesos en las empresas, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde la automatización de liquidaciones de impuestos empieza a ser más real, donde llevar contabilidad deja de ser un problema porque hay tecnología que resuelve fácilmente ese tipo de cosas, donde la facturación electrónica le da mucha más transparencia a un montón de procesos, y donde muchos colegas contadores empiezan a decir, bueno, ¿y de qué voy a vivir, no? Si la contabilidad deja de ser un problema y deja de requerir un asesor experto, ¿no? Y ahí siempre la charla termina en, bueno, al final, ¿qué era un contador, no? Un contador era aquel profesional que trabajaba con la información y que le daba información a las organizaciones para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que contaba Natalia en su experiencia tienen que ver también con entender una nueva realidad, y donde los profesionales podemos cambiar también, los profesionales de contabilidad, podemos cambiar un rol meramente transaccional, de registro, de control, de liquidación de impuestos, ayudar a esos pequeños y medianos empresarios a pasar por estos procesos, a medir nuevas cosas, a medir una nueva realidad y a entender gran parte de eso. Entonces, también un consejo para los pequeños y medianos empresarios, para los microempresarios, que ya tienen a lo mejor un estudio contable que le hace los papeles, empezar a pedirle también apoyo a este otro tipo de cosas. Son profesionales que están en condiciones de ayudarlos a entender una nueva realidad, a entender cómo posicionarse y cómo funcionar en este contexto, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que quizás
sé que compartimos con Natalia la idea de transmitir, ¿no? De reconfigurarnos los profesionales de contabilidad, pero también de que los micro y pequeños empresarios procuren esa información, ¿no? Estén dispuestos a buscar en ellos las muletas, los apoyos para dar estos primeros pasos en comercio electrónico, en mediar por tecnología, en medir estas nuevas cosas. Sí, y desde la CEDU también, desde la Cámara, se trabaja también en colaboración de facilitar las herramientas que los profesionales estén buscando y vean que necesitan adquirir para poder tener justamente esa soltura, esa facilidad, esos apoyos hacia las empresas también, ¿no? Desde la profesión se está también trabajando para poder contar con esas herramientas que de alguna manera el profesional tiene que manejar para no dejar fuera de competencia a las empresas, ¿no? Porque si vos como profesional que apoya y colabora con la empresa no contás con estas herramientas, claramente nunca vas a hablarle en un plan comercial que incluya la venta online. ¿Por qué? Porque vas a entender que de repente es el ingeniero de sistemas el que tiene que ir a hablarle de eso, donde en realidad la dimensión total de repente de la organización está más cerca a un profesional de ciencias económicas. Entonces es más fácil quizás que puedan adoptar las herramientas que les falten para poder hacer esa colaboración y ese fortalecimiento a las empresas, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿había otra pregunta por ahí o...? No. No, era solo eso. No sé si alguien quiere realizar otra pregunta. Le damos un tiempito. Vamos a ir cerrando. Sí. No hay. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Les agradecemos nuevamente, Natalia, Gabriel, por acompañarnos. Nuevamente a los sponsors, a Fenicio, a Mailab y a Memory por participar, y al país por hacer de media partner. Y los esperamos el 8 de noviembre, que vamos a estar dando otra capacitación. Para cerrar dejamos un videito y nada, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Un placer estar por acá con ustedes hoy. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.